CERTV durante el 2015 e inicio del 2016 hizo una serie de programas especiales en De Pura Cepa sobre polleras, donde hablamos de historia e indumentaria regional y especificamos el tema de la pollera como ente nacional. Desde este punto, Eduardo Cano Espino, tableño de Pura Cepa, amante de la pollera, decide hacer junto a expertos en indumentaria el Congreso Nacional de la Pollera. Este año, 2016, se realizó la segunda versión. Hoy queremos que ustedes conozcan parte de lo que se vivió en este congreso desde la ciudad 5 estrellas. ¿Qué tal, amables televidentes? Yo soy Lupita Navarro y nos encontramos en el Congreso Nacional de la Pollera. Vamos a ver algunas de las conferencias que se dieron aquí, esto es De Pura Cepa. Amigos televidentes, iniciamos con la primera exposición, en este caso con el investigador Eduardo Cano Espino, y fue la presencia de la pollera en Panamá. Profesor, bienvenido a De Pura Cepa. Cuéntame un poco sobre esta primera exposición. Bueno, Tony, nosotros decidimos exponer sobre la presencia de la pollera en Panamá porque tenemos que estar conscientes de que la pollera no es de una sola región. La pollera es un ente nacional y ha existido a través de su historia en todos los rincones de este país. Y lo acabamos de probar y tú te acabas de dar cuenta que realmente es un ente nacional. Esto no pertenece a X provincia o a X provincia, esto es de Panamá. Claro que sí, hicimos un recorrido por todas las provincias y realmente... Incluyendo las islas, pero me llamó mucho la atención Bocas del Toro. Sí, bueno, de Bocas del Toro presenté una pollera que nos llevaron en días pasados en una conferencia que dimos en Chiriquí. Fue elaborada en Bocas del Toro en 1950 y es diferente a todas las demás polleras, pero con el mismo corte europeo que encontramos en el resto del país, que es una pollera sombreada. La señora que la hizo nunca salió de Bocas del Toro hacia acá, hacia las provincias, así es que es una pollera netamente bocatoreña de 1950 con los encajes de tienda que pudimos ver en Dos Ríos. Claro, cuando hicimos la investigación en Dos Ríos nos encontramos con encaje de tienda en una pollerita que nos presentaron allá. Sí, con una pollera hecha en Chiriquí, con el corte europeo hecha en Chiriquí. Es decir, que hay pollera chiricana con corte europeo. Hábleme de esa partecita ahora. No podemos confundir lo que le llamamos hoy día pollera chiricana, realmente es una indumentaria de usanza regional. La pollera es una cosa y la indumentaria de usanza es otra cosa. Porque si vemos las cosas como faldo saya con grandes vuelos, aquí todo es una pollera, porque faldo saya con grandes vuelos es una falda. Pero el hecho de que una mujer abra una falda no significa que es una pollera. En Panamá la pollera es la indumentaria completa. Nosotros lo que le llaman pollera chiricana para nosotros es una indumentaria de usanza regional. La pollera en Panamá es lo que tenemos con arandelas, encajes, con este joyero. Esto es lo que es la pollera en Panamá, no una chambra. Esas son indumentarias de usanza regional. Tenemos que tomar en cuenta que las clases sociales siempre han existido, las diferentes clases sociales. Aquí no había una sola clase social humilde. Pero, profesor, ¿hablamos entonces de polleras de corte europeo en Chiriquí? Sí, cómo no. Siempre a través de la historia han existido polleras de influencia europea, todo el tiempo. Lo que sucede es que siempre se basan en la clase social, que solamente habían pobres. Eso es falso. En todas las sociedades del mundo existen todas las clases sociales, nivel alto, medio y bajo, en todas las sociedades del mundo. Y dependía del poder adquisitivo, pero la pollera es un ente nacional. Yo te lo acabo de demostrar con fotografías de chiricanas empolleradas, desde principios del siglo hasta mediados del siglo. Profesor, nos vamos hasta la provincia de Veraguas. En la provincia de Veraguas tenemos la pollera marcada más antigua de Panamá en el año 1870, ¿oficial? Oficialmente la encontramos en Río de Jesús, pero hace poco apareció otra pollera en Montijo, que es vecino de Río de Jesús, otra pollera marcada, de uno de los marcados más lindos que existe.
en el mismo área antes del siglo XX. Me llamó la atención, la provincia de Coclé tiene 8 polleras montunas y tiene las 3 clasificaciones que usted ha hecho, ¿cierto? La pollera afrocolonial, la pollera de influencia europea, la indumentaria de usanza regional. En la provincia de Coclé, al igual que lo encontramos en Colón. Hablemos de las islas. Sí, en las islas encontramos fotos desde antes del siglo XX, en lo que es Otoque, Taboga. En todas estas islas encontramos polleras, damas empolleradas. Esto fue un ente nacional, Tony. Esto no hay duda de que esto es un ente nacional. Estoy con la señora Esther Pérez de Herrera, una exponente hoy. Ella estuvo hablando sobre indumentarias regionales. Ante todo, bienvenida. ¿Y qué nos puedes decir de esa exposición? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Bueno, el público, lo viste, fue maravilloso. El intercambio de conocimientos se dio en ambas vías, ¿no? Tanto del público como de lo que yo también le pude transmitir y de la interlocución de los otros expositores, de Rolando y de Eduardo. Creo que la charla quedó, me parece a mí que aprendimos muchísimo, logramos el objetivo de lo que es el Congreso realmente. Panamá tiene gran diversidad de otros vestidos regionales. Ya escuchaste a Eduardo diciendo que podemos contar alrededor de 42. No nos tenemos que enfocar solamente en una sola región. Coclé es muy rico en diferentes vestuarios. Hablamos de la pollera antonera, que me pareció espectacular. La primera vez que tuve la oportunidad de verla, porque la había visto en foto, pero de verla realmente, la pollera antonera, con los tembleques de pluma, yo quería quitarle los tembleques a la chica porque me encantaron. Y entonces hay como de todo un poquito, ¿no? Ella vive, el Coclé se vive su pollera, la disfruta, no es complicada, la mujer coclesana no es complicada, ella hace su labor, arma su pollera, la baila, la disfruta, y de acuerdo a las diferentes regiones pues van variando los vestidos, porque así es el folclore, él va cambiando y se va adaptando a las diferentes necesidades. Entonces Coclé tiene, creo que alrededor de más o menos 7 vestidos diferentes entre sus diferentes regiones que pues identifican a la provincia de Coclé. Panamá es un país que realmente tiene uno de los mejores vestidos del mundo, de los mejores, y por supuesto el más caro, aparentemente según las últimas investigaciones que he hecho yo personalmente en la internet, pero también tiene una gran cantidad de indumentaria regional, como hoy usted lo mostró. Sin embargo, en los conjuntos folclóricos podemos apreciar unas polleras que están en un dilema de que si son panameñas, son hondureñas, son guatemaltecas, son de la parte sur de México, las famosas tiriadas, que no tienen nada que ver con las de hiladillos o con las de cinta blanca. Dicen unos, pero otros dicen que sí. ¿Cómo es esa situación? Explíquenos usted que estuvo hablando un poco sobre eso. Amplíenos el panorama en ese sentido. Bueno, vamos a tratar de explicar sin crear mucha controversia. Las polleras tiriadas definitivamente no son realmente originarias de Panamá. Yo les invito a las personas, las que pertenecen a diferentes conjuntos típicos, o a las personas que quieran hacer una pollera, que investiguen y que estudien. Hay otras opciones mucho más folclóricas, más regionales, que se identifican probablemente hasta de dónde uno es, a qué región pertenece. No copiemos por copiar, no emulemos lo que no tenemos conocimiento. Señor Rolando, bienvenido a De Pura Cepa, y vamos a conversar un poquito sobre su exposición. En este sentido, hoy los aportes de las damas de la ciudad capital al enriquecimiento de la pollera. Comentemos un poco sobre eso. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Básicamente tenemos que tener en cuenta que a principios de nuestra vida republicana, en 1903, la pollera era la vestimenta del pueblo. No así de las clases sociales dominantes, ni de la clase política tampoco. La prueba fehaciente de esto es que en los registros, las fotografías y las pinturas de nuestra separación de Colombia no hay ninguna empollerada. O sea, no hay ninguna persona que utiliza la pollera como un símbolo de nacionalidad de esa patria recién creada que teníamos en 1903. Cuando la pollera adquiere un carácter de representatividad y un carácter nacional, de traje nacional de Panamá, que es lo que nosotros queremos, que por ley se declare el traje nacional de Panamá, es cuando la señora Ramona Emilia, conocida como la Trona Lefebvre, reina de los carnavales de 1912, exalta la pollera, la eleva a que sea un símbolo entre la alta sociedad panameña. Entonces las señoritas de la sociedad, acogen el traje del pueblo, lo enriquecen, lo refinan, ¿no? lo hacen más lujoso, más rico, lo enjoyan y lo convierten
en gran parte la maravilla que es. Pero todo esto se logra única y exclusivamente gracias a ese talento innato que tiene nuestro pueblo, las mujeres, las artesanas y artesanos de nuestro país, que son los verdaderos héroes que han mantenido a través de todas estas décadas, de más de 100 años de vida republicana que tenemos, nuestro traje nacional, y lo siguen haciendo el traje más bello del mundo. Aportes específicos de esas damas en la pollera. Bueno, los aportes específicos están, número uno, la labor de la pollera, porque eran polleras mucho más sencillas, las polleras populares anteriores a esta época, y ellas lo enriquecen. El uso de materiales verdaderamente refinados, como que vienen de todas partes del mundo. La pollera cobija entre sus pliegues materiales que provienen de distintos confines, como hilo irlandés, el otro hilo inglés que se utilizaba para bordarlas, para marcarlas, o francés, encajes franceses. Entonces, todas esa riqueza viene de esa época. Luego, la usanza de la cantidad de cadenas que se utilizan con la pollera, también el uso de tembleques en vez de flores naturales, utilizar tembleques de oro en un principio, y luego de gusanillo, y posteriormente de perlas y cuentas, es lo que yo te diría que es el mayor aporte de estas señoras, además de haber registrado a través de obras concisas la historia y tradición de la pollera, como en el caso de Lady Matilde Obarrio de Mallet y Nicole Garay, que nos legan a nosotros documentos importantísimos que nos dan a conocer cómo era la pollera. Ok, yo creo que básicamente la pollera, cuando adquiere un estatus dentro de la celebración del carnaval, porque en la capital la pollera se utilizó hasta muy recientemente, hasta yo te diría que la década de los 70, cuando comienza a surgir el centro bancario, en la cual la gran mayoría de los banqueros que venían eran extranjeros, y entonces se ponía la pollera como un símbolo de respeto hacia los panameños y como un símbolo de que estaban en Panamá. La pollera se usaba en la capital solamente para las festividades de carnaval. No se usaba ni siquiera para las fiestas patrias. Entonces, la pollera es un artículo de cierta moda. ¿Y qué pasaba? Las señoritas en las primeras décadas de los años 10 y 20 utilizaban tembleques de oro. Luego, esos tembleques se utilizaban, según registran las crónicas, en 6 pares. Entonces, por eso, muy particular de la capital y muy particular de las señoritas del Club Unión, que era la élite pues social de la capital, utilizan tembleques dorados, inclusive hasta nuestros días. ¿El tostón, don Rolando? Bueno, sobre el tostón, que es una pieza muy controversial. El tostón en tiempos más recientes, que ya nos resultan tan cercanos, pues ahí nos damos cuenta que vamos envejeciendo un poco. El tostón lo relanza, digamos, en los años 70, la señora Elia Charpentier, primera dama nacional de la pollera, creado en un concurso por Margarita Scala. Entonces ella saca esta pieza que causa controversia desde que aparece, y empieza la gran discusión entre los estudiosos de la pollera y muchos folcloristas que defienden el tostón como un elemento estético, y otros que dicen que es simplemente un invento. Sin embargo, cuando tuve el privilegio pues de escribir el gran libro de la pollera, tuvimos acceso a 2 tostones muy antiguos. Estas fueron las primeras exposiciones durante el Congreso Nacional de la Pollera. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos con ustedes desde la ciudad 5 estrellas. ¿Qué tal, amigos de Pura Cepa? Yo soy Lupita Navarro y nos encontramos en el Congreso Nacional de la Pollera. Vamos a ver todas las conferencias que se dieron aquí. Esto es De Pura Cepa. Amigos televidentes, continuamos aquí en el Congreso, el segundo de la pollera en la ciudad de Chitré, y estoy con la conferencista, la señora Digna Caraballo, una exponente darienita, y ella expuso hoy el tema sobre la pollera de Darién y el aporte a la pollera nacional como ente nacional. ¿Cómo está, profesora? Bienvenida. ¿Qué podemos decir al respecto?
En primer lugar, quiero agradecerle por esta entrevista y contestando a su pregunta sobre el aporte de la pollera darienita al ente nacional, que es la pollera nacional, la más hermosa del mundo, podemos decir que le hemos aportado mucho. Desde la época colonial aportamos nuestra mano de obra, nuestro trabajo, nuestro cuidado, y en este momento le estamos aportando toda la parte histórica para que el pueblo panameño, especialmente los estudiantes, encuentren en la pollera darienita alguno de los orígenes de ese traje hermoso que es nuestra pollera típica nacional. Profesora Digna, hoy la exposición que usted hizo realmente fue de Congreso Internacional, yo la felicito en lo personal, y quería saber algunos detalles más, y usted lo mencionó en el Congreso, sobre la presencia de los negros en América, específicamente en Darién, un inicio de todo. ¿Cómo fue? Porque hay libros que comentan que hubo presencia de negros mucho antes de 1492. Perfecto, hay libros que nos hablan, especialmente Fernández de Oviedo nos dice que en ese viaje que hace Vasco Núñez de Balboa para encontrarse con el mar que ya los indígenas conocían, había un negro llamado Nuflo de Olano. Entonces, esto nos dice que antes de la llegada de Cristóbal Colón a el continente americano, ya había negros aquí. También hay quienes sostienen que habían negros en estas áreas del país que se dedicaban a la comercialización con otros lugares, y esto indica que no todos los negros llegaron a América en 1492 en adelante, sino que ya habían negros que radicaban en Panamá y especialmente en el área de Darién. Profesora, también en la conferencia se habló sobre lo que hay que corregir dentro de la indumentaria de Darién. El paso del tiempo siempre va creando nuevos espacios de creatividad, pero esos espacios de creatividad hay que sustentarlos en la historia y hay que sustentarlo con hechos investigativos. Hoy nosotros, en ese traje especial que es la pollera darienita, estamos viendo que están surgiendo otros elementos que no le pertenecen. ¿A qué apuntamos? A que se mantenga la esencia cultural de este traje o su principio general, y que aquellos que se dedican a la investigación orientemos a la población sobre cuál es realmente el traje darienita y cuáles son las variantes que lo van distorsionando. Profesora, ya para finalizar, un mensaje para los televidentes, para la gente, para que el próximo año vengan aquí a la ciudad de Chitré a disfrutar de este congreso que de verdad que orienta, porque la idea es promover también que la gente conozca los usos de nuestra indumentaria regional y también de la pollera. La pollera es un ente nacional, un ente es algo que tiene vida, algo que es dinámico. Por lo tanto, estamos muy contentos en que en estos dos congresos que se han dado, especialmente en este, se haya dado la oportunidad de la participación de mucha más gente que conozca acerca de la importancia, el origen de nuestra pollera. Por eso exhortamos a los directores de escuelas, a los directores de universidades, a los grupos organizados, especialmente a los que promueven el folclore nacional, a que se interesen en este tipo de actividades para que puedan conocer y transmitir con fidelidad el folclore nacional, que es de donde podemos empezar a preservarlo. De manera resumida, lo que conversamos hoy en la conferencia, ¿qué le podríamos decir a los televidentes, a las personas que no pudieron venir a la conferencia, de lo que usted brindó aquí? Bueno, hoy pude hablar de la forma en que se confeccionan las polleras, las prendas para el uso con la pollera, las cantidades de prendas que existen dentro del marco de la orfebrería panameña, el grupo de prendas, como yo lo clasifico, que son las prendas de cabeza, de las que van en el cuerpo, y los accesorios, y pudimos darle un consejo a las personas de la cantidad, del tamaño de las prendas que hoy día se está viendo, o sea, que no tienen que usar todas las prendas, que la prenda de pollera es algo que va colocado a buen gusto, con estética,
que se pongan de tal forma que se aprecie la labor de la pollera y que se aprecie la misma prenda en sí también, pues no sea un cúmulo de cosas ahí, sino que tenga un buen gusto y un orden y un equilibrio en cuanto a ponerse la joyería de la pollera. En ese sentido, siempre que converso con artesanos les pregunto, si llega una persona, llega un cliente, obviamente la persona paga su artesanía, en este caso una pollera, un mundillo, las joyas, y pide algo exótico, excéntrico, algo que no va de acuerdo a lo que se ha visto tradicionalmente a lo largo de los años. Usted como artesano, ¿cómo actuaría? ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Bueno, lo primero que yo podría decirle a la persona es tratarla de darle la información correcta de cuáles son las prendas, cuáles son los tamaños. Como lo pude hablar hoy aquí, hay prendas que se mantiene su esencia, ha cambiado un poco la forma. Digamos, un zarcillo siempre va a tener las 3 partes del zarcillo, lo que ha cambiado es el tamaño. Entonces tratar de decirle esa información a las personas y de que ellas vean que el tamaño tiene que ir proporcionado a su cuerpo, a sus medidas. Porque usar cosas exageradas lo que va a provocar es que no se vea una pollera balanceada o estéticamente bien puesta, sino que se vea algo grotesco y exagerado. O sea, tratar de buscar lo que es el equilibrio, el buen gusto del uso de la prenda. Y ya para finalizar, ¿puede o cree usted que hay una diferencia en un joyero de una dama en un desfile común cualquiera de los que hay en nuestro país a un joyero que utiliza una reina? Para mí la pollera no tiene distinción de clase, si no la pollera es un vestido, que él es un ente, o sea, el vestido es la pollera, entonces hay que tratar de ponerse la pollera como es, no hacer la pollera a la reina, sino la reina a la pollera. Pienso que hay que mantener más que todo lo que es la esencia de la pollera, que en ese caso se le rinde tributo a la pollera, el uso de la pollera, el día de la pollera, rindiéndole tributo a la pollera. Entonces creo que se debe mantener más lo que es la esencia de la misma pollera y sin las exageraciones y las cosas que se ven ahora. Interesante el aporte de estas personalidades en el mundo del folclore en cuanto a indumentaria y joyeros. Nos vamos a una pausa más y venimos con la maestra Choli y la profesora Emma Gómez. Estamos con más de Pura Cepa y en esta ocasión con los detalles del Congreso Nacional de la Pollera, celebrado en la ciudad 5 estrellas de Chitré. Continuamos acá en el Congreso Nacional de la Pollera en la ciudad de Chitré y me acompaña la profesora Emma Gómez. Ella es investigadora del MICE y está en este momento encargándose de unas investigaciones muy importantes para el país, para la UNESCO. Pero en este momento el tema que hizo en la conferencia de la Pollera, ¿de qué se trató? Sí, nosotros fuimos solicitados para hablar sobre la posibilidad de un inventario sobre la pollera, porque se quiere trabajar que sea incluida como parte del patrimonio cultural inmaterial de Panamá, primeramente, ¿no? Y de la humanidad. Lo que establecía aquí es que la UNESCO dentro de su convención no incluye objetos, porque por eso se llama inmaterial. Lo que recoge son los conocimientos para llegar al objeto. Por ejemplo, cuando estamos haciendo uno de los expedientes sobre las técnicas del sombrero pintado, son las técnicas, las manos, los tintes, los materiales, no el sombrero per se. Aunque sí, cuando se clasifica y se hace el inventario, se ve qué significado tiene para el panameño, cuando lo usa, qué clases hay, porque todo esto forma parte del inventario. Igual tendría que suceder con las técnicas y procesos para la elaboración de la pollera con todo su aderezo. Entonces, sobre ese punto, pues se preguntaban también sobre leyes, sobre posibilidades de protección, qué significa, y es lo que hemos tratado de explicar aquí con respecto a la convención, ¿no? Todos los pasos primeros que hay que dar antes de llegar a ello. Profesora, para esclarecer un poco, o sea, no se puede hacer una ley que regule la pollera y tampoco la podemos convertir en un patrimonio inmaterial, porque obviamente es material, el material se toca. Entonces más bien sería el significado para los panameños. ¿Claro en eso?
Yo lo que recomiendo con cualquier ley que se vaya a hacer, de cualquier tipo, no solamente de la pollera, es que hay que hacer un gran proceso de investigación previo, y en este caso de inventario previo, para saber qué es lo que realmente puedes proteger y qué es lo que realmente puedes salvaguardar. Porque cuando escucho que se quiere mantener la forma correcta del uso, la cultura es dinámica, la cultura evoluciona, no es fija. Tú no puedes detener mediante una ley una evolución que ya se ve en las fotos antiguas de la pollera, ya ha evolucionado. Entonces, malamente puedes tú hacer una ley que diga, se queda aquí como una fotografía, porque entonces la estarías convirtiendo en un patrimonio pero monumental, de las que hay que guardar en el baúl, y esa ya se quedó así. Pero si tú estás haciendo una ley, hay que estudiar muy bien qué es lo que vas a incluir en esa ley para que haya procesos para que se preserven sus técnicas, para que haya capacitaciones, para que haya formas de fortalecer y estimular a los artesanos, es decir, tantas que se pueden hacer, pero no aquellas que indique qué es lo correcto ni qué es lo incorrecto. También vi que en el anteproyecto de ley hablaban de clasificación. Una clasificación es la visión en un momento dado de un estudioso. Esas clasificaciones cambian en el tiempo, de hecho, la de hoy no es la de antes. Entonces, tú no puedes incluir hechos que son cambiantes en una ley. O sea, la ley debe ser simplificada, específica, más bien general, para luego entonces especificar lo demás. Profesora, ¿y cómo trabajaríamos el tema de el exceso, la exuberancia en la joyería, en las labores? ¿Cómo trabajaríamos eso en cuanto a la pollera? Lo que yo le insisto a la gente que es la comunidad la que tiene la potestad para esto, mientras más se hagan concursos donde se establezcan bases específicas que vayan con la tradición que quieren mantener, pues más lo van a lograr. En la medida en que se capacite al personal que trabaja en ellas y en las labores, también lo van a lograr. Ahora, es imposible detener algunas evoluciones, algunos excesos. Y sobre todo, lo que más importante, lo que más les debe preocupar a los que están trabajando por el tema de la pollera es cómo llega a todas las mujeres. Porque si se está hablando que es el traje de la mujer panameña y de todas las mujeres de Panamá, lo cual en realidad no es así, porque son muchas las polleras y son también muchas las manifestaciones de otros grupos, la pollera de las mujeres colonenses, por ejemplo, la pollera Congo y demás. Pero si se quiere trabajar en esa pollera, hagamos que llegue, busquemos las fórmulas para que haya más artesanas, más artesanos, y otras formas, como ustedes han dicho, hay algunas innovaciones sí las han aceptado. Hay algunas telas estampadas que las han aceptado o que las han propuesto. Bueno, en la medida que la comunidad lo acepte, se incluye, pero son ustedes los que mandan, y es la comunidad la que manda, no el MINSI, no el INAC, no las universidades. Bueno, y por acá nos encontramos con la autoridad en indumentarias ocueñas, señores, la profesora Choli. Profesora, ¿cómo está? Bienvenida a De Pura Cepa. Muchas gracias, un placer muy grande poder compartir con ustedes con esta proyección tan hermosa que ustedes hacen en materia folclórica. Hoy aquí pues haciendo toda una referencia y compartiendo toda esa riqueza que tenemos en OCU en materia de folclore, específicamente pues en cuanto a lo que es el vestuario, la pollera de gala ocueña. Actualmente considero, porque estamos a lo largo del país viajando siempre, y vemos que la indumentaria de OCU se respeta mucho en el pueblo ocueño, mucho en diferentes pueblos alrededores y en el país mismo. Se respeta. ¿Por qué usted cree que esta situación se da? Estamos haciendo un trabajo, una labor, como un compromiso de buenos ocueños, por ese valor que le damos a toda esa gran cantidad de material folclórico del que gozamos. La labor es educativa. Y yo creo que eso es importante porque si usted observa, gracias pues a los docentes hemos estado trabajando, investigando, defendiendo y tratando, promoviendo de que se conserven todos los elementos folclóricos de nuestra región. Eso pues en la actualidad nos tiene ubicados en un sitial muy importante que nos llena de mucho orgullo, pero más que eso, pues, haciéndole ese tremendo honor a nuestro país, porque es la cultura nacional que viene de un pequeño pueblo y hermoso pueblo como lo es OCU. ¿Qué consejos le podemos dar a esos otros pueblos donde sus indumentarias están sufriendo muchas estilizaciones realmente? ¿Qué consejos le podemos dar a usted como educadora y usted como ocueña, donde el traje, por supuesto, que se respeta como debe ser? Así es. En primer lugar, pues tengo que decirles que hay que querer muchísimo
ese material. Por otra parte, hay que entregarse o interesarse en esto. Yo les recomendaría que así como los cueños que tenemos ya plasmados, es muy evidente que todo lo que conservamos es gracias pues a esa entrega, a ese cuidado que hemos tenido, pues igual lo hagan en tantos pueblos que tenemos en nuestro país. Es admirable lo que existe en materia de vestuarios principalmente en tantas regiones. Solo tienen que haber personas que, aunque no sean educadores, tienen que amar lo que tienen que valorar ese elemento o esa riqueza que tienen y tratar también, es muy importante, es interesarse en trabajar con todo el que no lo hace bien. La conservación de nuestro vestuario se debe precisamente porque estamos permanentemente trabajando sobre el mismo, tratando de proyectarlo, pero de proyectarlo correctamente. Les recuerdo nuestras redes sociales de Pura Cepa Ser TV. Nos vamos a una pausa y al volver mucho más del Congreso Nacional de la Pollera. Amigos televidentes, continuamos aquí en el Congreso Nacional de la Pollera con la gente que sabe, con la gente que dicta las conferencias y por supuesto todos esos grupos regionales que se han reunido aquí a hablar de lo suyo, de su esencia, de su cepa, como diríamos. Profesor, su nombre y su cargo y su conferencia que dictó. Gracias. Mira que acepté este reto porque en realidad yo siento que la pollera coclesana ha sido bastante olvidada, no está en los grandes libros. Y encontré aquí la oportunidad para dar a conocer algunas de las polleras coclesanas, sobre todo la de mi pueblo, la gente cuando digo mi pueblo es la gente del pueblo, el campesino, el hombre de campo que las usa, muy orgulloso de lo que tiene y no se conocen a nivel nacional. Profesor Cepeda, tenemos entendido que la provincia de Coclé es una de las provincias que más indumentaria regional femenina tiene, ¿cierto? ¿Cuántas tiene? Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que pasan de 10 indumentarias. Lo único que no se ha hecho un recuento específico y es que cada día salen estos nuevos vestidos. Hoy traje una que poco se conoce, que es una vasquiña de corte marinero, que bien metida allá, tú conoces el lugar donde es, ya ahora hay carretera, pero antes no había. Y de corte marinero así como las de Chepo, como la Matiné. Sí, el cuello es de corte marinero, ¿verdad? Y mira que yo creo que es una vasquiña bien de la región, sí. Oiga, ¿y usted hoy anda con un montuno? ¿Esto también es de Coclé o es de Herrera? ¿Cómo es la cosa, ya que estamos acá en Chitré? Sí, mira, esto... yo no sé si haga mucho tiempo lo que voy a explicar porque es una historia, ¿no? Este tipo de camisa, que es conocido como una cotona y que ya prácticamente está en desuso, también existieron en Ocú y también existieron en Veragua. Acá me encontré con un señor que las usó. Entonces yo quiero que los grupos de proyecciones folclóricas sobre todo tengan conocimiento de la existencia de esta camisa, de esta cotona, y la pongan también a funcionar. Es barata tener otro atuendo masculino de trabajo como es la cotona. Acuérdate también que existió el cotón, pero esos vinieron del extranjero, ¿no? Y parece que por ahí de cotón en inglés, entonces sacaron la palabra cotona en español. Y por eso yo hoy quise lucir humildemente esta cotona. La única diferencia es que los botones son forrados y son botones de calabaza. Pregunta importante, profesor Cepeda. ¿Desde cuándo se usó esto en la provincia de Coclé? Bueno, mira, en Agua Fría, que tú conoces ese lindo lugar, yo recuerdo que tenía yo 5 años y la usaban. Y eso fue en la década del 40, empezando la década del 40. Así que mis tíos me dicen que en la década del 30, del 20, 30 y finales del 40 se utilizó esta cotona para trabajar. Si tú ves, el corte del cuello tiene una ventaja para el sol. Tú haces esto
Y si estás agachado trabajando, te cubre totalmente acá, la parte posterior del cuello. Debe ser por eso que el cuello es así, tan grande. Y es igual que el cuello del montuno, casi igual que el montuno, pero tiene esta particularidad. Interesante la historia que se vive aquí en el Congreso Nacional de la Pollera. Profesor Cepeda, gracias como siempre por instruirnos. Y bueno, nosotros seguimos con mucho más de todo lo que ocurrió aquí en el Congreso Nacional de la Pollera. Bueno, y otra de las exposiciones aquí en el Congreso Nacional de la Pollera fue un taller de mundillo o tejido de bolillo, conocido correctamente así, pero nosotros los panameños le decimos mundillo y también muchas personas dicen que es un término errado. Eso lo vamos a conocer con nuestra artesana y expositora ayer en ese taller. ¿Su nombre, por favor? María del Socorro Herrera. Bueno, partimos del nombre. ¿Incorrecto? El nombre es correcto, tejido el mundillo. Tejido el mundillo. O sea, ¿y se le puede decir independientemente mundillo? Sí, también se puede decir mundillo. ¿Ves? Tradicionalmente son los dos términos que familiarmente me han enseñado. ¿Ves? Señora María del Socorro, vamos a hablar ahora un poco de lo que usted expuso ayer. ¿Usted enseñó a la gente a hacer mundillo o qué fue lo que usted hizo allí? Bueno, en el tiempo que pude disponer, traté de inculcar al menos la idea de que el tejido de mundillo es un tejido que tiene sus bases y no es complicado. Entonces, a través de una serie de esquemas que se van visualizando, la persona puede darse cuenta de que no es difícil, ¿ves? Es un tejido esquemático, como lo manifesté ayer, geométrico, en donde son dos mitades y solamente es cruzar diagonal y diagonal, ¿ves? Que es la idea que muchas personas a veces piensan, muchos bolillos, no puedo, pero simplemente es comenzar de un punto de cruce básico y después ir enlazando esos cruces hasta formar las trencillas y los hermosos diseños que nosotros compartimos, ¿ves? Entonces no es difícil. En el poco tiempo, bueno, creo que logré el mensaje y que otras personas se inculquen en aprender el tejido. Señora María del Socorro, algo que está pasando últimamente con el tema de los tejidos de bolillo, tejido de mundillo o mundillo, es que, oiga, están carísimos, ¿no? Obviamente yo lo entiendo, tal vez por el alto precio que tienen ahora los hilos, la mano de obra realmente tal vez nunca fue valorada. Hoy día nos estamos dando cuenta que no es un trabajo fácil y que requiere bastante concentración y tiempo. ¿Cuál es su opinión al respecto en cuanto a hacer mundillos para una montuna que realmente salen caritos? Bueno, realmente hay que ver el esfuerzo físico que uno hace. Realmente tejer mundillo, estar sentada allí trae muchos problemas, pues un cansancio, hay que tener mucha concentración porque los mundillos han ido cambiando. Antes tejíamos casi siempre con un solo color, ahora hay que tejer con varios colores, se hace un poquito difícil mantener la concentración en estar ubicando esos colores, entonces ya se hace la tarea un poquito más pesada para la artesana. Tiene que tener la creatividad de ubicar correctamente los colores, de tener el cuidado de que ese color quede nuevamente en el lugar donde corresponde, porque si no lo hace, entonces la trencilla sigue mal. Entonces todas esas cosas creo que se han ido añadiendo y ha hecho que tengamos que subir un poquito de precio, porque no es igual tejer con un color que con varios colores. Y por la parte de los materiales, pues lastimosamente han ido subiendo de precio. A veces a otros años habíamos trabajado con madejas que creo que tenían más cantidad de hilo, ahora traen menos hilo y el precio más alto. Entonces todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Claro que sí. Bueno, estas fueron palabras de una artesana de los tejidos de bolillos, tejido de mundillo. Y de verdad, gracias por su entrevista. Y nosotros continuamos con mucho más de todas las exposiciones que se dieron aquí en la Conferencia y Congreso Nacional de la Pollera. Y nos encontramos con uno de los participantes del Congreso Nacional de la Pollera. Danos tu nombre. Luis Rodríguez. Luis, cuéntanos, según tu experiencia en el Congreso, ¿cuál es el aporte o en qué ha marcado y qué dejará el Congreso Nacional de la Pollera para nuestra indumentaria? Bueno, ha sido interesante los temas que se han abordado en el tema del mismo Congreso, ¿no?
Sin embargo, uno de los temas que puntualizaron y me llamó mucho la atención fue el asunto de la ley sobre la indumentaria nacional, que es la pollera. Hay muchos factores que de verdad debemos tener presente, pero una ley no va a regular el cambio de la pollera o la evolución de la pollera en sí. Creo que es un tema más de educación, de promoción y divulgación de nuestro interés sobre nuestro vestuario nacional. Félix, uno de los temas que se tocó en el Congreso Nacional de la Pollera ha sido el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué te parece que la pollera sea introducida en el inventario de patrimonio cultural inmaterial? Mira, Lupita, hay que tener claro que desde el momento que se hace un inventario y se ficha una persona, es para tener el conocimiento que esta persona tiene. Y a través de los años, todos los artesanos de la pollera han implementado sus estilos, sus técnicas y todas las mejoras que ha evolucionado hasta lo que tenemos hoy, que es nuestra hermosa pollera. Entonces, dentro del inventario es importante tener ese conocimiento, tener esos estilos, ese conocimiento inmaterial que la persona transmite a sus hijas por herencia para mantener y preservar como debe ser la pollera hoy en nuestros días. Me parece muy significativo el hecho de que sí tenemos que revisar, Lupita, tenemos que aprender un poco más sobre lo que es un congreso. Sí, ciertamente hay personas aquí muy valiosas, eso lo reconocemos y no dejamos de apreciarlo, pero creo que es importante porque estamos para aprender y nuestros expositores, ¿sí?, deben estar a ese nivel, sin menospreciar, ¿verdad? Sin menospreciar a ninguno de nuestros expositores. Sí creo sumamente importante resaltar la bendición y el regalo que Dios nos ha hecho en la señora Digna Caraballo de Darién, que creo que es la persona que ha comprendido netamente lo que es una exposición a nivel de congreso. Esta es una oradora neta que creo que ha entendido muy bien lo que es una exposición a nivel de congreso. No es decir, Lupita, yo creo, yo pienso, no, es estar seguro con aquello que sale del alma, con aquello que es nuestra experiencia y que hemos comprendido a cabalidad y sobre todo lo que Dios nos ha regalado. Y nos acompaña el profesor Aristides Burgos Villarreal, director de la Escuela Nacional de Folclor. Profe, coméntenos cuál es el papel de la Escuela Nacional de Folclor en este Congreso Nacional de la Pollera. Bueno, un espacio tan importante de análisis, de revisión, de presentación de temas que tienen que ver con el estudio del folclore panameño como es la indumentaria, un espacio donde exista debate, exista análisis. La Escuela de Folclore debe estar ahí. Por eso, a invitación del profesor Eduardo Cano, la escuela está presente, dando su aval académico a una actividad que genera ideas, que genera el nuevo pensamiento, que genera eso que la Constitución señala, el estudio del folclore panameño. Y aquí estamos presentes, coadyuvando pues este esfuerzo. Y nos encontramos con el señor Eduardo Cano Espino, creador del Congreso Nacional de la Pollera. Profe Cano, como yo le digo profesor, porque usted nos enseña a nosotros, quiero que nos cuente un poco sobre la ley de la pollera. Si entendemos como ley, se utiliza para regular algún aspecto, y si hablamos de ley de la pollera que es parte del folclore, ¿usted cree que puede haber una ley que regule la pollera? ¿Será correcto? ¿Se puede? Teniendo en cuenta que la pollera es parte del folclore y el folclore no puede ser regulado. Bueno, mira, ese es un tema bien delicado. Aquí muchas personas hoy día me tienen como si yo fuera el chico malo de la pollera por el hecho de que yo digo que aquí se tiene que hacer un consenso, se tienen que hacer estudios. Nosotros no podemos, la pollera siempre se ha desarrollado y no se puede parar el desarrollo de la misma. Y como todo lo bueno tiene su final, de esta manera terminamos un nuevo capítulo de Pura Cepa dedicado al Congreso Nacional de la Pollera, que ha desatado un sinnúmero de opiniones.
Claro que sí, la invitación es cordial para el próximo año, cuando nos daremos cita aquí en la ciudad de Chitré, en el tercer Congreso Nacional de la Pollera. Oiga, y la invitación es cordial para que conozcamos un poco más de nuestras indumentarias nacionales y regionales. También es importante seguir los consejos que nos dan los conferencistas aquí. Sobre todo, no podemos andar por la vida pregonando lo que nos dijeron por allí. Hay que saber la fuente, ¿sí o no, Lupita? Así es, Tony. Tenemos que hacer investigación sobre todo los que estamos en el mundo del folclore, los folclorólogos y folcloristas, para hablar con fundamento. Claro que sí, estamos orgullosos entonces de tener el mejor traje típico del mundo y el más caro según las investigaciones. Por ahí arrojan eso, así que estamos orgullosos de eso y también orgullosos de ser panameños de pura cepa, panameños de verdad.